Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Vamos a recordar, como siempre, nuestras redes sociales. La cuenta del programa es @Frente a Frente 9, mi cuenta personal @Jair Cuba. Ya también activa la mensajería de texto 0424-234-4084. La invitación cordial para que se suscriban a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Y les recordamos que esta noche a las 9 este programa puede ser visto en reposición. Por cierto, el programa de hoy va a estar muy bueno. Una lengua venenosa. El señor Alberto Franceschi, diputado del extinto Congreso de la República, exilado político, un hombre con unas posiciones críticas, radicales. Bueno, yo creo que es conveniente oírlo también en este programa donde predicamos el libre pensamiento. Pero antes de hacer nuestro primer corte en la mañana de hoy, el señor Franceschi está en el sur de la Florida, en la ciudad de Doral. Estamos tratando de hacer contacto de una vez. Vamos con algunos mensajes de texto que nos han llegado. Muy buenos días. Bendiciones. Quiero informar que los dispensarios de los teques no funcionan y muchos otros servicios, por favor. Y también en el Victorino Santadella tampoco prestan el servicio adecuado. Hola, muy buenos días. Quisiera, por favor, que me informaran dónde consigo la entrevista del señor Carlos García. Me suscribí al canal, pero no la encuentro. La entrevista ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Lo que pasa es que voy a hacer un reporte, mis queridos amigos. De hecho, el programa del día de hoy no lo pudimos hacer. Tuvimos que movernos de locación porque en el sector El Limón, concretamente en el municipio Los Arias, hasta más de 40 horas sin luz. Y esto, obviamente, muchas de las cosas las hacemos desde nuestra casa. Nos ha impedido, nos ha retrasado la emisión de nuestros videos. Seguimos con la mensajería. En buen día, la VC del Club de Ruiz Pineda, en Maticarriba, Nora Lozada, no se mueve para el agua, el aseo, puro simulacro de elecciones y la comunidad. Bueno, por cierto que ayer se efectuó el simulacro electoral y hay una controversia allí con el tema de la participación de la Unión Europea. Mañana vamos a hablar de esto un poquito más en mayor detalle, qué es lo que realmente está ocurriendo. Seguimos con la mensajería de texto rápidamente. Bueno, aquí hay un mensaje que nos envía, un mensaje muy bonito sobre los angelitos. La gente está preguntando a propósito del programa que hiciéramos el pasado viernes con el doctor Marín. La gente está informando que estos exámenes para la prevención del cáncer de mama son sumamente costosos. ¿Qué piensan hacer con los buhoneros bajando de Lollada y Tocorón? Para ellos no hay Sundet, por ahí no pasa nadie. Venden los productos con $1 en 4.500 en adelante. No pagan impuestos. Caramba, la lucha no es igualitaria, ya que los diferentes candidatos tendrán que enfrentarse al poder del Estado y esto no escatima esfuerzo y mucho menos recursos para garantizar resultados electorales. Bien, amigos, tengo mucha mensajería, pero quiero darle el debido espacio al programa del día de hoy con Alberto Franceschi, directamente desde el sur de la Florida. Alberto, un hombre radical, un hombre de unas posiciones definidas, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con alguno de sus planteamientos. Bueno, hemos decidido entrevistarlo en la mañana de hoy, aquí en su programa Frente a Frente, para que oigamos a todas las corrientes del pensamiento. Yo creo que de eso se trata la libertad de expresión. Una breve pausa, mis amigos, y ya volvemos con su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Ya venimos.
Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y tal como se lo dijimos en la primera parte de nuestro programa de hoy, lunes 11 de octubre del año 2021, y ya está con nosotros directamente desde el sur de la Florida, Alberto Franceschi, exilado político, exdiputado del extinto Congreso de la República, un opinador agudo, un analista, un repúblico además, y una lengua que para muchos es una lengua venenosa, pero dice muchas verdades también Alberto. Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Constituyente. Y además constituyente, pero de la constituyente de la cuarta. De los 4, de los cuales 3 no firmamos esa constitución de porquería que ha hundido a Venezuela. Bien, bueno, te doy la bienvenida, Alberto. Es una entrevista que se tardó como unos 3 años en hacerla, pero aquí estamos, en el mejor momento. Yo sí dije, ¿qué le pasa a Cuba que no me llama? Bueno, hermano, lo que pasa es que uno aquí en Venezuela, Alberto, si no es el tema de la luz, es el tema de la gasolina. Si no es el tema de la gasolina, es el tema del agua. Si no es el tema del agua, es el tema del dólar. Y así se nos va la vida, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno descuida a sus amigos. Bien, Alberto, yo quiero iniciar nuestro programa agradeciendo el tiempo que nos estás dedicando en la mañana de hoy para hablar un poquito cómo estás viendo, Alberto. Yo sigo mucho tus videos y todas tus intervenciones. Estoy en varios grupos que se ha creado, gente que está contigo, que trabaja contigo y que te apoya en tus ideas. ¿Cómo estás viendo la percepción de Venezuela? ¿Cómo la estás percibiendo desde tu ángulo en estos momentos? Con esto empezamos. Ya, bueno, podrás imaginarte que mi opinión no será muy optimista, que digamos, puesto que se ha configurado el peor cuadro posible que podríamos imaginar. La capitulación abyecta de toda la oposición conocida, salvo las honrosas excepciones, los que estamos fuera de esta guarandinga de los 4G, 5G, Frente Amplio, toda esa varilla que han inventado estos depositarios de la clase política venezolana. Fede Cámaras delante ahora diseña pues la estrategia al lado de los bolichicos, los boliburgueses, el señor Escotet, los escapados de la supuesta mano larga de la justicia americana que no llega a España porque es Europa y Europa protege este bandidaje chavista porque es el continente de la socialdemocracia, cómplice y alcahueta. Esa es la Europa de Zapatero, la Europa de Sánchez. Y bien, estamos en muy mal momento, amigo Cuba, porque nunca había sido tan visible que el tirano con los alcahuetes tienen un diseño de permanecer en el poder indefinidamente, con unas elecciones fraudulentas que antes por lo menos denunciaban, ahora ya se amoldan a ellas y han pactado en México, bueno, que les tocará algodón a cada uno de los que participen en este festín de lo propio en que se han constituido estas elecciones de noviembre. Esta es una oposición comprada, pero ni siquiera es con plata del gobierno, sino con la plata de los favorecidos por el gobierno, testaferros antiguos de PDVSA, testaferros de las grandes fortunas, que no son robagallinas, son gente de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares de la boliburguesía y de los bolichicos, porque el fenómeno que muchos venezolanos, digamos, tendrían que percibir ya en su nitidez, como tal como se produce, es que cada una de las grandes familias, o la mayoría de las grandes familias, designó a uno de sus vástagos como el intermediario con digamos, poder de ladrones del gobierno chavista. Y tienes entonces a más de uno anotado pues, en este festín de la distribución de las coimas de PDVSA, de las coimas de Ramírez, de las coimas de Cadivi, de las coimas de los impuestos del hermano de Diosdado, es decir, de todo lo que implique privilegios, accesos a riquezas mala vida. Eso nadie lo ha estudiado a fondo, ¿no? Pero pueden ser, no sé, 1.000, 2.000, 3.000
1.000 millonarios en dólares. Se dice fácil, pero es que se han extraviado en el camino del presupuesto hasta el consumidor venezolano, pobre chavista, asistido por la Caja Club. Se han perdido 700.000 millones de dólares. 700.000 millones de dólares, se dice fácil. Y bien, eso está en manos privadas, en bancos privados y en cuentas privadas de la boliburguesía y los bolichicos. Ahora, Alberto, tú que hablas con esta introducción, estás hablando, estamos en presencia de un contubernio. ¿Podemos identificar a esos actores? Así es un contubernio abierto y claro. Esto pasó por accidentes tan raros como, por ejemplo, la prisión de Leopoldo López. Y el país lo embaucaron. Para empezar, toda una cantidad de muchachos, no voy a decir una generación, pero sí muchos, miles de jóvenes que se embaucaron detrás de la figura de Leopoldito y de Caprilito y de la MUD de entonces, del 2015, 2016, de 2014, 2017, que fueron a las calles, chicos, a ser asesinados por los macabros esbirros de Maduro allí, entrenados por la policía cubana, a su vez entrenada por la Stasi, la policía de la mano oriental, que, bueno, sacrificó centenares de vidas de jóvenes, de los conocidos con nombre y apellido, porque hay miles y miles que no se supo nunca de ellos, sacados de sus casas humildes, donde ni siquiera merecieron mención de prensa alguna o de ninguna organización de defensa de derechos humanos. La cantidad de muertos políticos asesinados por el chavismo son por responsabilidad política del señor Enrique Capriles, Leopoldo López. Yo no voy a decir María Corina Machado, solamente que ella sí estuvo como asociada pues, a ese cartel de sinvergüenza que es la MUD. Ella nunca ha sido una actora de ese, por lo tanto se le puede excusar de estar al margen. Pero al fin y al cabo estamos hablando de una responsabilidad colectiva de todo lo que tuvieron que ver con esta línea que ya dura 20 años de coexistir con el chavismo como casta dominante, una casta de ladrones, asesinos, torturadores, con la cual, a la cual se le permitió mantenerse en el poder, más o menos siendo neutrales o siendo incluso hasta beligerantes, pero con su esquema de poder omnímodo de esa élite de criminales. Y tenemos 21 años de oposición leal a su majestad, el chavismo Maduro. Ahora, Alberto, cuando llega el chavismo al poder, tú eras diputado, sí, y después fuiste constituyente. ¿Por qué tú no firmaste esa constituyente? ¿Qué sugerías tú en esa constituyente que no se hizo y que ameritó que tú te negaras a la firma junto a 3 personas más, me dijiste? Sí, fue el doctor Olaverría, el doctor, ¿cómo se llama? Fermín y yo. Fermín casi como obligado, entre Olavarría y yo lo agarramos por el pescuezo para ver si no firmaba, y no firmó. Ok, Bruegel Caría, que era un decente constitucionalista, sin embargo, pues no pudo más con su tradición de abogado constitucionalista y un bufete que quizás le interesaba que él no apareciera en contra, y firmó. O sea, porquería de constitución. Ya va, yo estuve contra la constituyente antes de que la convocaran, porque yo hice campaña al lado del doctor Salarromo durante 2 años contra esa porquería que se le ofrecía a Venezuela desde el chavismo. Y consideramos que la constitución de 1961 era la constitución que debía mantenerse, que toleraba incluso reformas de todas clases que quisiéramos hacerle. ¿Por qué una constituyente? ¿Por qué no una constituyente? Porque era el arma política que movilizaba el chavismo para liquidar el régimen venezolano, que no es que fuera un dechado de virtudes, habían demasiados defectos de esa clase política anterior de Adey Copey y todos los sinvergüenzas que se regodeaban en manejar ese régimen. Pero es un hecho que el chavismo representaba un antagonismo no solo a esos partidos, sino a la esencia misma de un régimen que era republicano en lo esencial y era democrático en lo esencial.
Pero al pervertirse los mecanismos electorales y al convertirse esa clase política también en subsidiada por el narcotráfico, por la gran banca y por toda clase de privilegios nacidos de la corrupción más insolente, pero había alternabilidad. Al tú eliminar la alternabilidad y al permitirse esa clase política elegir a un caudillo como Chávez en el dueño del Estado, por supuesto que nada bueno podía esperarse de la famosa constituyente cuya primera, digamos, hornada de delincuentes cómplices fueron de la Corte Suprema y de los viejos partidos. Todos capitularon a esas propuestas de Chávez, todos asistieron a la revalidación de los poderes públicos, todos pactaron con él hasta sin necesitarlo Chávez, la coexistencia en el Congreso, y todos pues pasaron por allí en plan de opositores dulces, pues opositores convenientes. La cosa es que se les pasó la mano en el 2002 cuando Fede Cámara ideó el golpe de abril del 2002. ¿No participaste en eso? Claro que participamos como toda la oposición masiva de millones de personas que estuvimos en esas movilizaciones. Yo tuve información privilegiada porque recuerda que Acción Democrática era perseguida tenazmente por Hugo Chávez y a mí me invitó el gordo Marín. Rafael Marín. Rafael Marín, que era Ran, que era el secretario general de me invitó a formar parte de una especie de comité allí, asesor, amigo del CEN de AD, y yo estuve invitado como 1 año y medio a esa, y estuve en ese cogollo allí, que estuve participando en toda clase de conspiraciones. Lo puedo admitir hoy, que conspiramos abiertamente para derrocar. Que te confiesas conspirador. Conspirador. Y mi compañero no era un robagallina cualquiera, era el cardenal Castillo Lara, era mi conspirador predilecto. Allá iba yo a parar al pueblo de Guiripa. Yo no tengo muerto en el closet, compañero, ni preso amarrado. Yo puedo hablar con propiedad de esas lides donde sencillamente, bueno, yo quise evitarle al país esto que estamos viviendo, pues. Y nadie va a dudar de la honorabilidad del cura Castillo. ¿No? Castillo Lara, que se murió en su ley, siendo un adversario tenaz de esta porquería de régimen. Bien, ya desde las tempranas horas de esa constituyente, no solo no firmé sus resultados, sino que me fui directamente a una oposición que se inauguró con esas elecciones en todos los niveles, y a mí se me ocurrió la pésima idea de irme a Baruta, creyendo que por el nivel cultural, el nivel de profesionales, de poder adquisitivo, etcétera, de esa no barriada, de esa urbanización del este caraqueño, podía yo contar con una comprensión similar a la que habían tenido conmigo como vocero del Parlamento, que era muy popular entonces, y mucha gente me opaba y me aplaudía en las calle, qué sé yo, que se me ocurre el disparate de irme a Baruta, sin saber que ya los resultados de Baruta estaban pactados de antemano entre Miki Lena y Primero Justicia. Y, ¿cómo se llama? Chacao y Baruta le correspondían a Primero Justicia y el latillo al doctor Salas Romer. Y entonces, cuando querían lo de Petare, les dice Miki Lena, ni se les ocurra. Eso es para el hijo de José Vicente, Papi, que era el que sería dueño de... es así como se hablaba en la vieja república, y es así como se está hablando ahora, que al chavismo le puede concederle que roben allí a los recién llegados de la MUD en tal o cual distrito, en tal o cual municipio, en tal o cual estado, pero el botín es de ellos y allí se quedará. ¿Y en qué fundamentas tú eso, Alberto? ¿En qué fundamenta? Lo del pasado fuiste un testigo de excepción, pero lo de este presente, con el mar por delante, ¿en qué fundamentas tú que ahora se hace igual que el relato que estabas haciendo anteriormente? ¿Es una presunción? No, son informaciones, pero no es ni siquiera privilegiada. La cómica que pusieron en Cúcuta, ojo, yo trabajaba en una pequeña emisora televisiva aquí de Miami. Yo trabajé allí también. Así, bueno, yo estaba allí y me invita el amigo Orlando Urdaneta, para que lo acompañe en los mediodías
a evaluar el tránsito político de aquellos días. Y yo tal vez tenía un programa allí, Repúblico, allí fue donde nació la idea de Repúblico, y entonces me invita y yo tuve 2 o 3 días allí y no nos engañamos, nosotros diagnosticamos que era un estafadorcito este muchacho Guaidó y que era medio bobo también y que esa clase política que rodeaba al señor Guaidó eran unos impostores completos que iban a montar la estafa de Cúcuta y efectivamente fue una estafa. Después, las interioridades de lo que ocurrió allí, bueno, dan cuenta son los tribunales y las denuncias de todo tipo. Qué sé yo, beodos, ¿cómo se llama? Borrachos de burdeles, asesinato de por medio de un acompañante allí, el saqueo. ¿No están aquellos almacenes que, por cierto, se paseaban rumas de caja este señor García, el exdiputado García, mostrando pues aquellas, ¿dónde están esas cajas? Si alguien se las cogió, alguien las vendió. Bueno, esa ayuda humanitaria fueron a parar allá a Cúcuta, chicos, hasta este hombre del Departamento de Estado de entonces, Abraham, fue para allá, fue la embajada, no hallaba qué hacer, chicos, cuando lo ponen a hacer el ridículo allí, porque se supone que ese era un golpe de invasión masiva, donde los militares por miles iban a pasar al campo de la retoma de Venezuela con este pobre infeliz a la cabeza, chicos, que fue el instrumento ciego que consiguieron de esa traición sin límite. Alberto, tengo que hacer una pausa. Al regreso de esta pausa quiero hablar de eso que se denominó el gobierno interino. Lo tenía previsto entre las preguntas, pero tú lo abordaste de una vez. Y yo quisiera conocer si tú en algún momento fuiste coincidente con esa idea del gobierno interino y en qué crees tú que falló todo esto. Y también tengo una pregunta posterior que te voy a hacer con referencia a tu actuación. Pero hagamos una brevísima pausa y ya regresamos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Miratinos, conversando hoy con el exilado político, es diputado, es constituyente, Alberto Franceschi. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Miratinos, vibrando la mensajería de texto aquí. Este es el tipo de programa que a la gente le gusta, Alberto, porque la gente habla sin pepitas en la lengua, pero obviamente tú no puedes tener pepitas en la lengua porque tú estás también fuera del país, ¿no? ¿Qué? Estuviera bajo tierra si estuviera allá. Alberto, ¿tú estuviste de acuerdo con el itinerato? ¿Lo concebiste? Ni un minuto, ni un segundo. Yo no participé de esa estafa, jamás. Ni de las estafas previas. Porque el gobierno de transición, el gobierno ¿cómo se llama? De esa porquería que inventaron. Eso es la última etapa de una larga cadena de capitulaciones que viene de la participación en la aplicación de la Constitución de Chávez. Coincidí, admito, en el 2002 cuando intentamos tumbarlo y lo tumbamos al Chávez. Solo que es un episodio que está muy poco estudiado en Venezuela. Yo fui a Miraflores y los chavistas me sacan siempre esa vaina que yo no estuve en la firma de esa vaina porque me dio, chico, el olfato de uno lo salva a veces, de que aquella vaina no iba a durar. Y me ayudó el olfato político del viejo Olavarría, que tenía mucho más que yo. Y el Olavarría lo llamo yo por teléfono y le digo, mira, Jorge, esta vaina yo la veo mal, chico. Este hombre no va a durar, chico, muchos meses en esta vaina. Le digo, me dice, ¿qué meses, chico? Ese hombre no dura ni 48 horas. Carajo, duró 47. 47 horas fue que duró el presidente. Ok, ahora fíjate, Franceschi, fíjate. Bueno, estaba empezando a responderte y entonces. Bueno, sigue, responde. ¿Por qué me conseguiste evasivo? No, dale. Salvo ese episodio en que lo tumbamos,
y en las 48 horas se entregaron todos esos dueños de medios y la directiva de PDVSA y la directiva de Gama, todos se escondieron y volvió Chávez a reinar. Claro, Chávez volvió apaleado, pidiendo perdón, crucifijo en mano y prometiendo portarse bien. Y entonces aprovecharon todo para rodearlo y hacerle toda clase de movilizaciones y promesas mediáticas. Y el hombre, hasta que el hombre volvió a agarrar fuerza y nos dio un mazo en la cabeza en diciembre de ese mismo año. Porque ya en diciembre Chávez estaba ya dispuesto a no dejarse envainar por segunda vez en el año 2002. Bien. Pero la mesa de negociación que abre el señor Carter con Gaviria a inicio de 2003, porque la huelga general fracasa, porque es una huelga mal planteada, una huelga indefinida, sin un propósito definido. Perdónenme, mi amigo, pues usted o la hace insurreccional al tercer o cuarto día, una huelga indefinida, o sencillamente tiene que despedirse de ella, porque el que va a terminar sacrificado es usted. Y Chávez los esperó en la bajadita frotándose las manos. Y fue así como se perdieron 2 meses de paro indefinido y todas las movilizaciones habidas y por haber, además del caos que creamos en el país, o que crearon los que dirigieron ese proceso y que permitieron el fortalecimiento de Chávez, que nunca perdió la Fuerza Armada, porque el activo que había, y con esto te dejo preguntar, el activo que había en la Fuerza Armada, todo se fue. Habla bolserías en la Plaza Altamira, chicos, de echar discurso. En lugar de echar plomo, se fueron a echar discurso. Resultado, de ahí viene una cadena de errores que viene con la mesa de negociación, presidida por Gaviria y Carter, que era el acomodador detrás del trono, Cisneros, que era el impulsador. Ahí reunieron, digamos, la élite de la élite, la crème de la crème de la oposición venezolana, a firmarle a Chávez, dijo que se iban a portar bien. Hasta hoy. Se han portado bien hasta hoy. ¿Y dónde estabas tú, Alberto? ¿Dónde estabas tú? Pues no te metieron preso. Pues yo te hubiese metido los ganchos. Bueno, pero es que todos éramos merecedores de gancho en esos primeros meses de Chávez. Yo sencillamente fui más astuto porque no me metieron, pues. En realidad no me metieron en la primera línea de fuego. ¿Y tú fuiste a la embajada de Cuba a montarte arriba de un carro? No, fíjate tú que no, porque yo conozco ¿cómo se llama? Los temas estos, el respeto a los derechos de las embajadas, etcétera. Yo no fui como algunos amigos que sí fueron a tratar de hostigar allí. Eso no son sino representantes de una potencia que el gobierno lo hacía beligerante en su favor y la oposición lo respetaba, porque Capriles fue allí en plan de apagar fuego a la embajada cubana. No fue a alzar aquello, fue para calmar los ánimos, etc. Bien, pero a ver, pero ya que entraste en ese tema, porque es interesante, ¿no? En esa época yo vivía en Estados Unidos, imagínate, yo estaba en Venezuela de vacaciones. Yo en esa época vivía... pero exactamente, ¿qué es lo que tú quieres decir? No, ya que tocaste ese tema, yo quisiera un comentario con relación a lo que ocurrió con Rodríguez Chacín, porque cuando lo sacaron a golpe de allí, entonces... Le dieron unos cogotazos. Sí, le dieron unos cogotazos. Te perdí la imagen allí, por cierto. ¿Y qué pasó? Bueno, perdí la imagen, dice solamente Alberto. Y entonces, no vea que ya empezó la... Ya va. No. Ajá. Mira, ¿Qué opinas tú de los cogotazos? Rodríguez Chacín no era muy conocido para entonces, pero creo que era ministro del Interior o algo. Era ministro del Interior. Bueno, bien dado que estaban esos cogotazos, pero creo que a Tarek Williams lo despeinaron allí cuando se montaba en una patrulla que se lo llevaron de ¿cómo se llama? De la Lagunita. Ajá. Sí, no, pero espérate, Alberto, no lo despeinaron. A Tarek Williams yo vi cuando lo sacaron de un carro, debajo de un carro arrastrado por un pie. O sea, no fue que lo despeinaron. Yo recuerdo la imagen cuando lo montaban en la patrulla. Ya va, es que en esos días eran días de armas tomar para mucha gente, ¿no? ¿Y dónde estabas metido tú? ¿Pero dónde estabas tú? No estaba ahí porque yo estaba indignado con el resultado digamos, de la dirección de aquel proceso. ¿Ah? De Carmona y de toda esa gente, los firmantes. Sí, porque era una dirección de capituladores, chicos. Era una dirección de improvisados. Era una dirección que toleraba coexistir en una negociación que querían sí o sí. Porque, a ver,
de eso me sirvió fue mi experiencia, llamémosla juvenil. Yo había entendido, había leído de historia universal, chico, de muchos escenarios de crisis política donde esa vaina se resuelve en esa carajazo limpio. Y ahí no había posibilidad alguna con esa dirección de componedores y de negociadores de buscar nada que confrontar al chavismo. Chávez lo que tuvo fue paciencia para esperar su momento de la contraofensiva y eso fue lo que hizo. Pero eso es un incidente menor, no menor, sino que no va al centro del problema. Hemos tenido la proyección de la Cuarta República en sus dirigentes, de sus pimpollos de Primero Justicia y de la MUD, que se convirtieron en el reemplazo histórico de la misma élite política que ha manejado a Venezuela 70, 80, 100 años, chicos. Los amos del Valle. Los amos del Valle. ¿Quién más vas a buscar? Y Chávez, antes de ser presidente, hizo la tournée de las cenas, en el Country Club. Yo también fui a alguna cena cuando me veían, ¿cómo se llama? No con Chávez, o en oposición a Chávez, cuando me veían como una perspectiva. El doctor Olavarría me informó de una reunión que tendría con los 15, que eran los 15 tipos más encopetados de Caracas, y me oyeron y me daban la razón en todo, solo que al final optaban era por su pimpollo, por sus hijos y por sus relacionados de la élite caraqueña, de la cual no confío en nadie. Por supuesto que deben haber honorables en la élite caraqueña. Por supuesto que hay gente con la que se puede contar para una política opuesta a la del estatismo y el clientelismo económicamente nefasto de la Cuarta y de la Quinta República. Por supuesto que hay empresarios dignos y respetables, pero lo mejor y lo peor de Venezuela está allí, porque son los cómplices de todos los gobiernos, de todas las marramuncias y de todos los troanes y bicharracos de la clase dirigente de Venezuela. Se ha hecho en esa salsa del negociado y del peculado y de la traición a los intereses nacionales. Ahora, Franceschi, ¿se consolida el régimen de Chávez después de estos desaciertos que tú estás relatando? No se consolida, da unas pancadas de ahogado que, digamos, tiene que apelar a todos los recursos disponibles, que es esta voluntad de traición aupada o apadrinada por Biden y la élite norteamericana, que habiendo apartado a Trump puede rehacer la política exterior norteamericana en específico luego de los vaivenes de Trump, que no es que fue un incólume. El Trump echó sus pactaditas también con esta manera ambigua de la política exterior de una potencia que es dueña del patio, pero es dueña para dejar hacer, que es lo que ha hecho Norteamérica en toda esta etapa. Pues bien, aprovechando que hay oficialmente una línea pro-MUD, pro-socialdemócrata, pro-clientela, pro-oligarquía venezolana, ¿cómo se llama? Pactadora con Chávez, han entonces prohijado estos acuerdos de México, que qué casualidad, es bajo la égida de López Cobrador que se hacen estas negociaciones, es bajo la égida del cártel de Sinaloa, me imagino, que tiene sus influencias. Y el reino de Noruega no te produce confianza. Eso está muy lejos, chicos. Esa gente es muy fría para confiar en ellos. Esos lujos que se dan, chicos, un país con todas las reservas del petróleo del Mar del Norte, chicos, que tienen 800.000 millones depositados en un fondo para sus futuras generaciones. Por supuesto que pueden pensar y convertirse en poetas y librepensadores del mundo mientras ellos están forrados de billetes como sociedad. Es una sociedad pequeña, no sé, pocos millones de habitantes. Bueno, Franceschi, fíjate una cosa, ya que estábamos hablando de todas estas cosas, ha sido bien interesante, todos estos relatos nos ha permitido hilvanar muchas cosas. El tema del llamado gobierno interino, con el que también yo siempre fijé mi posición y las personas que nos están viendo lo saben, pero también eso tenía un apoyo del gobierno de Donald Trump. Si no hubiese tenido el apoyo del gobierno de Donald Trump, probablemente no se hubiese llegado a todo esto, ¿no? Sí, pero tienes que saber, para tu consumo también, el de nuestra gente, que ellos abusaron y usaron ese apoyo de Trump para capitular, chicos, en toda la línea.
¿Cuál es la desconfianza de Trump con esta gente? Chicos, la verdad siempre sale a flote. La verdad es que este muchacho, ¿cómo se llama? Guaidó iba a ser invitado del Partido Demócrata al Congreso. La Pelosi tenía ese plan. El Trump se entera y la gente del Departamento de Estado, colea en la parada, invítalo a la Casa Blanca. Invítalo a hacer ¿cómo se llama? En el Estado de la Unión, el discurso es invítalo oficialmente. Y entonces le colean la parada al Partido Demócrata, que es el autor de toda esta, ¿cómo se llama? De toda esta parafernalia de la oposición venezolana y de abogados del chavismo. Acuérdate que Obama sigue gobernando ahora con Chávez, con Biden, pero Obama es el autor de la reconciliación con Cuba y del viaje a Cuba y del comer y de comer allá en el paladar cubano, y la Clinton era secretaria de Estado y montó todo esto. O sea, son 21 años del globalismo norteamericano que pasa por Clinton, por Bush, que era un globalista, de la mano de Dick Cheney, el vicepresidente y petrolero, afiliado también a toda esta defensa del cartel petrolero mundial, que incluía el chavismo, por supuesto, y entonces que sigue con 8 años de Obama. Trump apenas empieza a romper con toda esa política del Departamento de Estado y rápidamente se encuentra con que hay gente como el Shannon, por ejemplo, que tuvo año y pico todavía. Shannon, que era el que se la pasaba en Miraflores y fue con Diosdado a negociar en Puerto Príncipe, etcétera. Embajador en Venezuela antes. Este Shannon es la voz más coherente que vas a conseguir. No por aliada nuestra, sino por coherentemente pro-chavista, el tal Shannon este. ¿Y quién era el asistente de Shannon? Story, chico, que está ahí de embajador. O sea, la línea norteamericana del Departamento de Estado ha sido de una fidelidad perruna a los acuerdos hemisféricos para con el ¿cómo se llama eso? El consenso de Lima y todas estas guarandingas que han inventado las burguesías cómplices de América hispánica. Bueno, han sido siempre parte de este negociado. O sea, quiere decir que esto volvió al origen, porque ahora gobiernan los demócratas en los Estados Unidos. Esto volvió al origen en muy mala hora. Ya va, pero los hizo transparentes, porque por fin viene ahora Leopoldito a Estados Unidos, que no lo toleraban los de Trump, sobre todo después de la vaina que echaron en la engañada que le echaron a los yanquis, al realero que se cogieron de la cuestión de la operación de Cúcuta. Porque no te acuerdas que lo de Cúcuta fue un fiasco enorme para el propio Trump y para la gente del Partido Republicano. Y eso Uribe la pagó muy dura, muy cara. ¿Cómo se llama? El presidente Piñera salió de ahí caracoleando, chico, la rechera que tenía con el fiasco que le hicieron pasar. Y Abraham fue allá un poco a tratar de remendar el capote, pero rápidamente se vio que aquello había sido un gran engaño. Una engañifa producto de esa misma clase política que tenía 20 años negociando y creía que el chavismo estaba en las últimas. Y entonces, la prueba de ello es que siempre confiaron en que habría un ala chavista que vendría en auxilio de ellos. ¿Sabes dónde está la prueba de eso? Que a los pocos meses, chicos, de lo de Cúcuta, inventaron el golpe el 30 de abril, chicos, con Padrino y el bandido ese del Tribunal Supremo. ¿Entiendes? Y Leopoldito de figura salida de la embajada y ¿cómo se llama? Y para ser la figura estelar del gobierno que emergería de la colaboración con Padrino. Padrino le echó la partida para atrás y el bandido el Tribunal Supremo, que siempre me olvidé el nombre de este ampón, se echaron para atrás y entonces volvió a reconducirse las esperanzas de sobrevivir, ¿cómo se llama? De Maduro en la presidencia. Y desde ese momento ese gobierno está herido de muerte. Acuérdate que estamos hablando de un gobierno que ha debido renunciar a toda la demagogia y a toda la parafernalia de 21 años de chavismo. Esa gente no reparte real, no reparte comida, no reparte salud, no reparte educación, no reparte un carajo, porque se lo robaron todo. Todo. Esa es una clase de parásito como jamás se conoció en país alguno. Esa es la langosta política, la que le cayó a Venezuela con esta gente. Y entonces vemos un gobierno en las últimas agonizantes que apela a una agonizante oposición desahuciada y repudiada por el conjunto de la población, desentendida de ella hace rato. Que, por cierto,
que preanuncie una derrota electoral del gobierno y de la oposición. Las cifras que se monten en noviembre son inventadas todas. Bien, ya venimos. Déjame hacer un corte, Alberto. Al regreso de este corte, yo quisiera conocer perspectivas. ¿Qué crees tú? ¿Cómo se puede destrancar este juego? ¿Cómo Venezuela sale del laberinto? También quisiera oír tu opinión con relación al tema frustrado de esa operación Gedeón, el papel de Alcalá Cordones, que no supimos más nada de Alcalá Cordones, el papel del Pollo Carvajal, el mismo papel de quien ahora llaman embajador, el señor Alex Saab. Pero esto lo vamos a hacer al regreso de esta pausa. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando con el exilado político Alberto Franceschi. Ya venimos. Bien, listo para la última parte de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Mira, Franceschi, Venezuela es un país de memoria corta, ¿no? No es una frase inédita, pero es que se olvidan las cosas de un día para otro. No todo. ¿Verdad? No todo, porque a mí no se me olvida nada. Bueno, a mí tampoco, pero la generalidad lo olvida. Por ejemplo, este tema de la operación Gedeón, ¿qué impresión tienes tú? Porque al final terminó siendo una especie de sainete el papel de Alcalá Cordones, que cuando se lo llevaron detenido estaba en un aeropuerto despidiéndose como cuando la gente se va de vacaciones, cosa que a mí en lo personal me llamó poderosamente la atención. Y también me llama poderosamente la atención que tanto tiempo que estuvo el Pollo Carvajal en Madrid, a última hora es que lo detienen. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando en esto? A ver si tú tienes luces al respecto. Yo tengo varias luces, pero el problema es que si me las junta todas, no hay se me queda el apagador prendido, apagado, prendido, apagado. Yo te tengo anotadito aquí, yo te tengo anotado. Lo que te pierdas, yo te digo. Es un hecho que la operación Gedeón la estaban montando. Hubo una plata allí, ¿entiendes? Que agenció la gente Guaidó, pero es que eso no era en eso. Tú estabas metido en eso. No, para nada. Yo no me meto en nada que sean aventuras, chico. Y esa era una aventura. Esa era una aventura. Yo te puedo confesar que 3 años antes, yo estuve en Madrid averiguando cómo era lo de las compañías esas pero me pidieron tantos millones que dije, no, eso no se puede. No se puede porque a quién le pido yo. Eran 30, 40 millones de dólares que me pedían para la operación. Esas operaciones se pueden hacer. Es más, es ahora la manera de intervenir. Esa es la mejor manera, Alberto. Un baño de sangre. Ay, ya va, a mí no me duele la sangre de los bandidos que han hecho de Venezuela un guiñapo de país. No me duele. Ahora, que eso fuera una racia antibarrial o anticiudadano, bueno, sí me dolería, yo estaría en contra, pero un ajuste de cuenta con bandidos del otro lado, no me dolería. ¿Qué llamas tú un baño de sangre? Eso es lo que había que ver. Bueno, esa casta militar. En ese tipo de acciones violentas caen tanto uno como otro. Depende. Allá, pero me pusiste a hablar de otro tema que sigue con el tema. No, es que es muy complicado y además es penoso hablar de eso. Es penoso, digo, porque es penoso que se pierdan vidas humanas, pero la ofensiva que habrá que hacer debe incluir una represalia militar contra la cantidad de bandidos, ladrones, torturadores sobre todo, y represores que anidan con uniformes de varias estrellas y varios soles en sus hombreras. Ahora, entonces, sigamos con el caso Gedeón. El caso Gedeón era una operación infiltrada, era una operación, ¿cómo se llama?, con voceros como el señor Alcalá, que es un ala del chavismo. Había un ala del chavismo metida en el Gedeón y se supone que iba a fructificar llegado el momento, y Estados Unidos se da cuenta de que ya había pasado el momento. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿por qué Alcalá Cordones vivió años en Bogotá y no le hacían nada? ¿Por qué muchos de la gente que estaba en bases en Colombia nunca los agarraron? Porque eran parte de un esquema
donde a su vez por la diplomacia colombiana, pendiente que Maduro cualquier día le eche una vaina, podía proteger o cohabitar en su territorio a alguna gente armada con un plan X contra el gobierno Maduro. Por supuesto, voceros como Diosdado, como Rodríguez, de este gobierno nefasto, van siempre a cargar las tintas contra aquellos que quieran alzarse desde Colombia. Pero los que estamos a favor de erradicar quiere sacar de raíz al gobierno chavista, por supuesto que saludamos todas las operaciones que sean necesarias para extirpar este cáncer de Venezuela, que ¿cómo se llama? ¿Y con qué lo reemplaza? ¿Eh? ¿Con qué lo reemplaza? Ya va, porque tú has tocado un tema que es el centro de todos los debates. ¿Existe capacidad militar interna de Venezuela para sacar a esta gente? Porque capacidad electoral no funciona, capacidad de movilización no funciona. Todo eso fue lo que malgastaron estos bicharracos de la MUD, que usaron y abusaron de la movilización, siempre con una falta de perspectiva, siempre manoseando la capacidad de movilización y la reivindicación de la gente, hasta que hicieron inútil esa movilización. ¿Y por qué se hicieron inútil? Porque con la bendita pendejera de nunca llegar a la violencia, de nunca tolerar que pasaran de una esquina X de la avenida Urdaneta, y había que doblar en la esquina de la pelota porque no podía llegarse a Miraflores. Estoy hablando de 20 años de experiencia en esas movilizaciones lideradas por todos estos agentes del gobierno que dirigían la MUD, por supuesto, malgastaron ese capital político, y la última, que fue la acción violenta de calle, con las guarimbas, etcétera, ahí fue donde más se ensañaron contra los jóvenes, que los dejaron masacrar por días y días y días frente a cuerpos especiales. Chico, ahí era legítimo, chico, caerse a plomo con alguna de esta gente. Yo la propongo, pero... no, lo que estoy diciendo es, no lleves a la calle, chico, a que los maten, a los torturen, a los que agarran al día siguiente o en la noche en sus casas, chico, y los zampan presos por centenares. Porque lo que hicieron en Táchira, por ejemplo, fue eso, unas operaciones de terracia nazi sobre barrios obreros donde había los militantes que erigieron las barricadas en los días anteriores. O sea, la cadena de traiciones de la MUD a todas estas iniciativas de movilización son iguales o equiparables a las mismas traiciones de las vías electorales famosas, que eran todas una impostura, todas una estafa política, porque ellos sabían de antemano que le iban a hacer trampa, y el principal responsable de toda esa etapa fue el Caprilito, que se prestó para la operación de abril del año 2013, y puso esa cómica, chicos, de haber ganado por varios millones de votos, y se les entregó, chicos, a Maduro, se le entregó. Se le hubiera entregado a un Chávez moribundo en el octubre del 12. Un Chávez que, bueno, que estaba ahí en las últimas, y entonces él sacaría su cuenta. Bueno, me dejo ganar por pero ya me queda el chance de poderle ganar al sucesor. Todavía podía, hasta por cálculo ultra cínico del señor Capriles, comprenderse que lo hizo por algunas razones de cálculo político demencialmente sádico, pero podía pasar, pero dejarse ganar con el imbécil de Maduro, que fue una estafa abierta, chicos. Eso era inconcebible, y se dejó estafar, chicos. Y cuando la gente sale a defender aquello, los manda para la casa y los desacredita. Pero fíjate, Alberto, es que hay un detalle allí, ¿no? Y es que es muy fácil desde afuera dar instrucciones a los que estamos aquí también. ¿No? Y eso ha sido... No será a ti, porque yo no te he visto a ti en ninguna barricada. No, pero es que te digo, pero es que es muy fácil. Es muy fácil. No te metas en barricada porque te van a traicionar. No, pero es muy fácil, ¿verdad? Mientras aquí la gente está padeciendo una cantidad de circunstancias difíciles. Bien. Párate ahí, porque vas por un camino que es lo moral y lo ético en la política. Vaya usted a saber dónde nos lleva esta discusión. Yo le advertí a los venezolanos 2 años antes, hice campaña en todo el país contra esta bosta de régimen que amenazaba con instalarse. Y tengo 22 años hablando mal de todos los imbéciles que propusieron las salidas frente al chavismo. Yo era el arma que tenía. Yo no era dueño de una organización o era inspirador de una organización de, digamos, de ejercicio legítimo de la violencia.
No voy a ser proponente de salidas con el pellejo de otros. Yo efectivamente no, ¿cómo se llama? Como dice, no, es un poco vulgar la vaina de expresión. No. Eso, moler corozo con el rabo de otro, esa vaina es un poco complicada. De manera que no voy a caer en la tentación de hay que hacer esto, hay que hacer esto. Yo lo que le exigía a esa dirección es que dirigiera, chicos, sin deshonestidad y sin proponer metas absolutamente ridículas a veces para una colosal movilización popular, una pendejera lo que proponían como objetivo. Ya que tenías un país, chico, alzado todo contra el gobierno, dale la perspectiva del asalto al poder, permite que vayan a Miraflores la gente. Pues no había que ir, no había que ir. La violencia no se puede. No se puede. Chicos, si esta gente las correteaba Lina Ron con 100 vagos, chicos. Nosotros teníamos 20, 30 mil y Lina Ron con 50, 100 carajos los echaba para atrás en una calle. Alberto, y el Pollo Sandoval, ¿qué pito toca? Más allá, mira, volviste a... Pollo Carvajal, dices tú. El pollo, sí, el Pollo Carvajal, perdón. Es parte de la crisis del chavismo. Mira, te volví a perder la imagen. Ya va. Ajá. El Pollo Carvajal es parte de la crisis del chavismo y por supuesto quiere salvar su pellejo y estaba dispuesto a colaborar. Él no quiere ir para los Yankees, para Estados Unidos, porque allá lo pueden envainar, aquí lo pueden envainar, porque es un hombre que tiene muchos pasivos. El Pollo está traficando con drogas, chicos, desde la época Caldera, chicos. Desde Caldera, yo tengo informaciones precisas sobre gente que lo conoció desde ese momento, ya es igual que aquel que era jefe de la guardia también, el Reverol, ese viejo narcotraficante de toda la vida. Bueno, esa gente para acá no viene o no quisieran venir y se buscaron el alero del gobierno de Podemos y del PSOE que le debe mucha plata a Chávez y a Maduro para construir el poder de la izquierda española, que ellos lo podían. Y efectivamente lo lograron. Cuando Estados Unidos quiere echarle el guante, ellos le permiten esconderse. Pero el Pollo se da cuenta que lo pueden vender cualquier día de esto. Y descubrió una cosa que solo la pudo descubrir, digamos, con algún nexo con la realidad española, que la justicia española es independiente. Y entonces ahora anda con un discurso, chico, envidiable. Digo, no, yo con la justicia española sí puedo colaborar, dice el zángano porque sabe que lo puede hasta proteger, si le conviene a España que él cante, pero para el lado español. Digo, para el lado español, para el lado bueno español, y en contra de toda la porquería que gobierna España también. Entonces ha logrado ahí una protección circunstancial. Lo de SAT sí es mucho más complicado, porque SAT es el gran malandro, protector de los fondos de la familia Maduro, que, bueno, trata de ser defendido, carajo, a uñas y dientes por Maduro en la diplomacia mundial. Se está pero usando... Mira, qué casualidad, el abogado de SAT es el mismo abogado de la FARC, es el mismo abogado de Garzón, el tal Garzón aquel, el que quería poner preso a Pinochet, es el mismo defensor de Maduro. Me Baltasar Garzón. Y es entonces el abogado del Pollo Carvajal. Bien, ¿Y quién es Garzón a todas estas? Es el marido, el marinovio de la fiscal general de España, la que inicia toda acusación posible. Eso, el pendejo lo tiene lejos, el tal Garzón. También le mete al chisme de la farándula también. No, es que ese no es farándula, ese es alta política y titular de prensa española. Alberto, estamos llegando ya casi a la parte final. ¿En qué te has equivocado tú, Alberto? Yo diría que políticamente hablando. Yo diría que me digan en qué me he equivocado, porque yo pronosticaba que el chavismo podía llegar al poder, sí lo pronosticaba, cuando hice campaña furibundamente en contra para evitarlo. Me pasaron el gol de la constituyente, porque yo nunca creí que podían hacer una estafa como la que hizo, pero eso se lo debe a tu amiga Cecilia Sosa, a los amigos de, ¿cómo se llama?, de la dirección de ADE y de COPEI, etcétera, que toleraron ese pero tamaño. Miembro del CENDIADE, tú eras miembro del CENDIADE en ese momento. No, chicos, eso fue después, eso fue al año y medio que yo participé de invitado. Ahora no me vas a echar la vaina de hacerme corresponsable de esos canallas. No, chicos, yo era amigo del gordo Ranran y al año y pico, es más, te puedo decir hasta la fecha, en noviembre del 2000,
o del 99, hay una manifestación del gordo Ranran que se echa carajazo por toda la avenida Caracas, creo que se llama esa, antes de llegar al Congreso, con la policía y derrotan a la policía. Y la policía le echa gases a los adecos. Pero ganaron la calle los adecos ese día. Y para mí era el inicio de una recomposición o una rápida inicio de recomposición de la oposición. Y eso es lo que lleva, entre otras cosas, al 23 de enero no, eso era el 2000, lo que te estoy hablando. Y el 2001 ya es la recomposición del movimiento de masa. No, ahí hay 2 o 3 años que no me lo puedes achacar a mí en la línea de las equivocaciones. Yo peleé con lo que tenía a mano. Pero tú no te has equivocado políticamente, tú no te has equivocado. ¿Cómo no? Yo tuve 20 años equivocado, yo fui marxista. Si no te enteraste... No, ¿cómo no? No solamente fui marxista. Yo fui trotskista. Te he conocido además de tus cuitas. ¿Qué? ¿Cuitas cuáles? Cuidado con la palabra cuita, es muy complicada. Acuérdate que una vez me echaste unos cuentos que no lo podemos echar esta hora. Te debo haber contado todo con transparencia, porque no tengo nada que ocultar en mi vida. Y así cuando fui marxista, por supuesto que estaba equivocado. Estaba equivocado en todo lo fundamental, quiero decir. No en la desconfianza respecto a la élite venezolana, que siempre fue rastrera, vista desde la izquierda o vista desde la derecha, porque la maldad intrínseca de los especuladores y ¿cómo se llama? Y bicharracos que pululan en la casta dominante del país, que parió a Chávez y que llevó a Chávez a la presidencia y que lleva o tolera a Maduro en la presidencia y propuso a Leopoldito y a Caprilito y a Borges y toda esta playa de sinvergüenza en la dirección de la oposición. Esa gente son los que han apostado todo al error. Yo aposté a una hipótesis histórica de salvación del país y cosas. Entonces, tú no crees en elecciones. Tú no crees en elecciones. Las elecciones son una consulta válida si hay democracia real. Ahora, dime dónde hay democracia real. Referéndum revocatorio tampoco. ¿Para qué? Si es que te van a hacer fraude. ¿Y entonces qué hacer? ¿Cómo sale Venezuela de este laberinto? Yo creo que es insurreccionalmente. Un buen día la gente se va. Mira, hasta Cuba es ahora ejemplo. El 15 de octubre los cubanos, chico, el 15 de agosto, los cubanos se obstinaron 60 años. Yo no pido que tardemos 60 años para podernos alzar, pero la insurrección popular masiva es un camino que está allí planteado. Y la crisis militar, tiene que venir una crisis militar, que se van a caer a tiros entre ellos. ¿Tú estás dispuesto a venirte para encabezar esa insurrección? ¿Cómo no? Si hay materia de insurrección, sí. Si hay una perspectiva de insurrección cierta, por supuesto que estoy dispuesto. Y me dijeron que tú me ibas a acompañar ahí. Bueno, tú sabes que la amistad a veces lo compromete a uno en algunas cosas que uno no quisiera, ¿no? Oye, Alberto, te agradezco. A ver, yo contigo hablo como analista, yo no hablo como dirigente, proponente, claro. nada. ¿Entiendes? Ahora, si tú quieres una propuesta política de mi parte, yo le propondría a las Fuerzas Armadas que una vez que puedan, ojalá sea mañana, le den un carajazo a ese gobierno y se constituyan en un gobierno militar violentamente en contra de todos estos desaguisados, de todo este bandidaje, e inauguren una etapa de reconstrucción institucional. Pero eso no existe. Eso, como decía Carlito González, esa no existe. ¿Por qué no? Esa no existe. ¿Tú ves entonces que esto va a durar un buen tiempo más? No, puede durar 48 horas si surge una decisión militar. No, eso no existe. Pero ¿por qué porque el estamento militar es fiel al gobierno y lo ha demostrado. No solo fiel, son sinvergüenzas y bueno. digamos, sí, pero existen las contradicciones. Un día que le quitan unos reales mal quitado a uno de varios soles más que el otro y se venga echando una vaina. ¿Entiendes? Pero escúchame, la historia está llena de accidentes, mi amigo. Eso, por supuesto que sería accidente, nada orgánico, nada que sea una fuerza emergente surgida de las raíces sociales, no sé qué fenómeno. No, te estoy hablando de un accidente en las cúpulas del Estado venezolano, que llega a la conclusión, es más, que llega a la conclusión de que hay que salir a estos carajos antes que los maten a ellos. Entonces se alzan, con el rabo contra la pared pueden alzarse. Y puede ser, ¿por qué no? Una nueva clase política, ¿tú ves viable? Claro.
El país hay demasiada gente honorable y buena, chicos, y gente honrada para construir 10 clases políticas nuevas. La condición sine qua non es que ninguno de estos bicharracos participe, porque traen la gangrena de la vieja clase política y del chavismo impregnando lo nuevo, a lo que dañan si le das cabida. Bien. Por supuesto, el país tiene salvación. Si no, yo me hubiera hasta abandonado la nacionalidad. Tú sabías que uno puede aquí ser ciudadano, ¿no? Sí, claro. Yo no soy ciudadano. Yo pensaba que ya te había hecho ciudadano. No, chico, yo soy venezolanito con mi pasaporte único. ¿Bien? Único pasaporte de Venezuela. Bueno, Alberto, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado en la mañana de hoy. Bien interesante conversar contigo. Les había advertido, mis queridos amigos, esta lengua es venenosa. Esta lengua es venenosa y ojalá la tengamos en otra ocasión. Pero admíteme que es creativa. Excelente, Alberto, de verdad. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de conversar y tendremos otras ocasiones para conversar. De verdad te agradezco mucho. Quieras, si hacemos un programa diario sería mejor. Ah, bueno, imagínate tú. Pero bueno, y me van a meter preso porque tú allá y yo aquí. Imagínate tú. Bueno, mis amigos, tengo que despedir el programa del día de hoy. Recuerden que este programa puede ser visto en reposición esta noche a las 9. Mañana estará disponible en nuestro canal YouTube. Y recuerden también que el día de mañana ustedes y nosotros tenemos un nuevo Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Los espero mañana a las 7 en punto.